Bienvenidos a todos a esta conferencia que ya perdí digamos, el número en la lista de cuál es, pero ya debe ser la número 9 o la número 10 de la 9 seguramente, de nuestras conferencias de graduados. Les pido a los que puedan apagar el micrófono, es decir, todos menos Esteban, que lo apaguen. Y me presento, mi nombre es Paula Pico Estrada, soy la directora de la carrera de Filosofía en la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín. Estamos en este ciclo de conferencias en donde celebramos y acompañamos a nuestros graduados del año pasado, y está conmigo, o nosotros, Bruno Alfonso, que es el co-coordinador de la carrera junto conmigo. Bueno, aparte de todo lo anterior, voy a pasar entonces a presentar ahora no solo a Esteban, que es quien va a exponer, sino también a el profesor Adrián Bertorello, al que todos aquellos de ustedes que son de la carrera lo conocen, pero que fue el director de la tesis de Esteban. Entonces, voy a compartir pantalla, y acá estamos. El profesor Adrián Bertorello es doctor en filosofía, es magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor titular de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como profesor adjunto de filosofía práctica en la carrera de filosofía de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador principal de la carrera del investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y es investigador categoría 1 en la Universidad de Buenos Aires del programa de incentivos del Ministerio de Educación. A su vez, es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos y alumni ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAT. Bueno, bienvenido entonces el profesor Bertorello, y pasamos a Esteban. Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. Sus intereses se centran en torno al pensamiento de Martin Heidegger y cuestiones metafísicas y ontológicas. Ha sido adscrito a la asignatura Seminario a cargo del doctor Adrián Bertorello en UNSAM, y actualmente es ayudante ad honorem de la materia Psicología, Ética y Derechos Humanos en la UBA. Es miembro adherente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Colabora además en el Seminario de Investigadores en Formación, a cargo del licenciado Ariel Vecchio, un espacio que depende del Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Ha participado como asistente y como ponente, organizador y colaborador en congresos internacionales y jornadas nacionales, y como organizador del ciclo Charlas UNSAM. Tiene publicaciones nacionales. Forma parte del proyecto de reconocimiento 2021-2022, el Erasmus como espacio de juego, a cargo del doctor Adrián Bertorello y del licenciado Ariel Vecchio en UNSAM. Titular es el profesor Bertorello, Ariel el co-titular. Bueno, presentados ya nuestro protagonista, le dejamos la palabra. Esteban. Bueno, buenas tardes a todas y a todos que se tomaron un tiempo para participar de la actividad. En primer lugar, bueno, agradecerle a la carrera de Filosofía de UNSAM, a la directora Paula Pico y al coordinador del evento, también Bruno Alfonso, por la organización y la gestión que están llevando a cabo. Este es un espacio, como algunos de ustedes ya saben, es un espacio en el cual tenemos la oportunidad, aquellas que nos licenciamos durante el año 2020, poder dar cuenta de la tesis con la cual nosotros nos recibimos y obtuvimos el título de grado en estas casas de estudios, que por razones de la pandemia se ha dificultado esa defensa. Entonces,
hay un reconocimiento de la carrera como para que podamos de alguna manera poner en diálogo e intercambiar el trabajo que realizamos, ¿no? También, bueno, obviamente agradecerle a Adrián, como en su momento también le agradecí por su tiempo, al doctor Bertorello, que fue mi titular digamos, de la tesis, y también a los evaluadores, al profesor Jorge Fernández, que es de la casa, y como evaluador externo al doctor Luciano Mascaró, que es de UBA, también a ellos por la devolución que me han dado en su momento por el trabajo que les presenté. Bueno, simplemente para, digamos, para aclarar un poco el título obviamente fue un recorte de lo que tiene que ver con la tesis. El título de la tesis en realidad fue la nada como problema filosófico en la ontología fundamental y la metafísica del Dasein. Por lo tanto, trabajé también un periodo previo, unas lecciones previas a la publicación de Ser y Tiempo. Entonces, la demarcación conceptual más o menos, digamos, el marco teórico va desde 1926 hasta 1930 dentro de la obra de Martin Heidegger. No los detengo mucho más. Me parece que es acertado para comenzar preguntarnos, o en este caso cuando me pregunté, de cómo surge la investigación. El tema surge a partir de la lectura de la conferencia ¿Qué es metafísica?, la cual me llevó a pensar la relación conceptual que establece Heidegger entre la nada y el ser. Por consiguiente, encaminó a una nueva lectura de Ser y Tiempo, y a la vez a repensar la función metodológica de la angustia en ambos textos. De hecho, lo tomé como un ejercicio filosófico, el cual me permitiera focalizarme en un tema específico y ponerlo en discusión con el tratamiento llevado a cabo por Heidegger durante el periodo elegido. En referencia a esto, consideré delimitar como margen temporal para la investigación el periodo denominado metafísica del Dasein, periodo que equivale a demarcarlo dentro de la línea temporal que inicia las lecciones previas a la publicación de Ser y Tiempo hasta los cursos y conferencias de 1930. La presente selección no fue contingente, sino que con este recorte busqué rastrear, evidenciar y explicitar la cuestión de la nada y el modo en que se compertenecen con el ser. Y en referencia a ello, la función de la angustia en dicha tematización. En cuanto a la estructura de la tesis, podemos decir que está conformada en 4 capítulos. Brevemente, la tematicé de la siguiente manera. En el primer capítulo, focalicé el tema alrededor de los conceptos fundamentales, que fueron los pilares mientras duró la investigación, y a la vez realicé un breve trayecto de la obra de Heidegger desde 1919 hasta la publicación de Ser y Tiempo en 1927, el cual consideré como eje la vuelta a la pregunta por el sentido del ser como tal. En el segundo capítulo, ya en Ser y Tiempo, me centré en el estudio de la analítica del Dasein y de la totalidad de la constitución existencial del I. En el tercer capítulo, profundicé en el análisis del Dasein como disposición afectiva, y en particular en el fenómeno del miedo como manera de la disposición afectiva, el cual dio lugar a tratar la disposición afectiva fundamental de la angustia como modo primordial de la I del Dasein, y finalicé con el abordaje que realiza Heidegger de la temporalidad de la disposición afectiva. Por último, en el cuarto capítulo, traté el modo como la ontología fundamental va perdiendo espesor filosófico en Heidegger, mientras que su pensamiento va de camino al pensar de Larraín. Para ello, comencé con un repaso de la cuestión metafísica en referencia a ese periodo, para dar paso al análisis que hace Heidegger de la nada en relación al ser, en qué es metafísica, en el cual pude analizar el papel de la angustia como patentizadora de la nada. No voy a entrar en los objetivos específicos, pero sí en el objetivo general. Consistió en determinar, comprender y explicar la conexión entre el Dasein y la nada, en el cual la angustia tiene importancia central, todo ello enmarcado dentro del enfoque de unidad en el pensamiento heideggeriano. Y esto sobre todo por la distinción que a veces se suele dar entre el Heidegger primero y el segundo Heidegger, ¿no? Yo sigo la línea en que dentro de todo el pensamiento de Heidegger
se mantiene dentro de la unidad con sus matices. En cuanto a la hipótesis de la investigación, la nada puede ser considerada como problema filosófico dentro del corpus heideggeriano. Eso es lo que establezco, ¿no? Y lo sostengo que la cuestión del ser y la cuestión de la nada están originariamente vinculadas. Para ello, fue fundamental entender que es posible una reciprocidad originaria entre la esencia del ser del Dasein y la nada, el cual se alcanzó por medio del supuesto, y aquí cito a Heidegger, solo cuando comprendo la angustia o la nada, tengo la posibilidad de comprender el ser. Fin de la cita. En efecto, la investigación estuvo determinada por la caracterización de la afectividad, el rol de la angustia existencial ya presente en el Dasein y el modo como ella adquiere un carácter metodológico, y a la vez atravesado por el lugar de la nada en el pensar de Martin Heidegger. Encontré, pues, sobre todo en el periodo metafísica del Dasein, la posibilidad de llevar a cabo una interpretación fenomenológica de la ontología de Martin Heidegger, considerando a la nada como problema filosófico. En fin, mi camino consistió en proponer pensar hasta qué grado de profundidad la negatividad en el pensamiento de Heidegger abre algo más, y si esa profundidad le da a la angustia un carácter ontológico precursora de la nada, o si, como tales, ambas constitutivas del ser, tienen un carácter ontológico que anteceden al ser. Bueno, de ahora en adelante nos vamos a enfocar en la nada como problema filosófico, en la metafísica del Dasein de Martin Heidegger. Para ello me voy a centrar en los últimos dos capítulos, tanto en el capítulo tercero y en el capítulo cuarto, donde trabajé dentro del ser y tiempo la cuestión de la angustia y la cuestión de la nada, en relación al ser, para después dar al cuarto capítulo, que es cuando se retoma 2 años posteriores, en 1929, en la conferencia ¿Qué es metafísica?, Heidegger retoma esta cuestión y la problematiza. Bueno, para centrarnos en ser y tiempo, como acceso a la cuestión, podemos decir que en cuanto a los estados de ánimo, Heidegger explicita que estamos situados ya siempre cotidianamente en ellos. De hecho, el estar situado expresa que estoy asociado a todos mis estados de ánimo. Es una cuestión de carácter originario. De manera que los estados de ánimo patentizan nuestra manera de estar en el mundo. En este sentido, dice Heidegger, el Dasein es su disposición afectiva. En realidad, la propia situación fáctica arroja al Dasein a un mundo que se presenta siempre limitado. No obstante, la condición de arrojado del Dasein porta la tarea de realizar siempre nuestro mismo ser, es decir, de existir. Así pues, la disposición afectiva establece una manera de estar en el mundo y adquiere, por ende, el modo de existenciario fundamental en tanto el Dasein es su ahí. Tanto la disposición afectiva como los estados de ánimo son algo indeterminado. Por eso Heidegger expresa que no se los puede considerar como una cosa determinada y circunscribirse como tal a la mera representación de considerarlos como una nada. A este respecto, los estados de ánimo son formas de encontrarnos con nuestra situación fáctica, desligado de toda mediación reflexiva, los cuales abren el ser mismo. Ahora bien, a partir del análisis de la disposición afectiva, se expone de qué modo el mundo es revelado por las afecciones sin estar mediado por ningún vínculo teórico previo con este. De manera que Heidegger destaca más bien una disposición anímica por sobre el resto, la angustia. No obstante, previamente, Heidegger contrapone el miedo a la angustia, cuestión que le vale para determinar que el Dasein, en tanto estar en el mundo, es miedoso. Y aquí cito a Heidegger. Miedo es angustia caída en el mundo, angustia impropia y oculta en cuanto tal para sí misma. Fin de cita. De hecho, a la pusilanimidad
hay que comprenderla a modo de una posibilidad existencial de la esencial afectividad del estar en el mundo en común. Por lo que refiere a la angustia, adquiere una doble importancia. En primer lugar, de carácter metódico. Y, como consecuencia de esto, fenomenológicamente, se accede a una mayor comprensión ontológica de la capacidad de apertura del Dasein. La angustia, en tanto fenómeno metodológico, aísla el Dasein del mundo, lo saca de la inmersión cotidiana. El Dasein se encuentra en un momento dado ensimismado por esa tonalidad afectiva particular. En esa sustracción, la angustia sitúa al Dasein ante la elección modal del poder sí mismo. En otras palabras, ontológicamente, la importancia de la disposición afectiva de la angustia radica en la capacidad de abrir al Dasein ante su facticidad, aislándolo así de la cotidianidad, razón por la cual le brinda la posibilidad de elección propia e impropia de su ser, y de esta manera poder llevar sobre sí su existencia. Pues el mundo como tal es abierto por la angustia de manera originaria. No obstante, esencialmente, el mundo está concernido al ser del Dasein como tal. El estar en el mundo es su forma de ser. De esta manera, aquello por lo que se angustia la angustia misma no es nada de lo a la mano dentro del mundo. Esta nada, sin embargo, no significa que es una nada en su totalidad. El mundo es, en definitiva, el fundamento originario de la nada de lo a la mano. Y este estar en el mundo en cuanto tal, precisamente corresponde a la primera descripción fenomenológica de la angustia, el antequé de la angustia. A diferencia del antequé del miedo, que se basa en un ente intramundano que se aproxima de manera amenazante, el antequé de la angustia es la nada óntica, esta nada carente de ente. El antequé de la angustia es completamente indeterminado, es el mundo como tal. El mundo alcanza la condición de una cabal insignificancia, esto es, el mundo se desfonda. En ese marco, las otras dos descripciones de la angustia son el porqué de la angustia y la angustia misma. El porqué de la angustia se angustia por estar en el mundo. El estar en el mundo es justamente aquello frente a lo cual la angustia se angustia. La angustia abre, de este modo, el Dasein ante sí mismo. Este porqué de la angustia es lo que permite a la angustia abrir el Dasein en cuanto ser posible. La angustia, al sacar y excluir al Dasein de su huida de sí mismo, lo abre como un solus ipse, transportándolo frente a su mundo como tal, y, por ende, frente a sí mismo como estar en el mundo. Sin embargo, el carácter radical y originario de la apertura de la angustia lleva al Dasein desde su familiaridad con los demás entes intramundanos hasta una zona desazonada, aislando hacia el Dasein. Cabe destacar que la inhospitalidad, la desazón, es una alusión a no estar en su casa, ¿no? A no estar en casa. Por lo tanto, el trato cotidiano se desploma. El Dasein aislado tiene desconfianza. Por su parte, la desazón significa que el Dasein acaba aislado, sustraído de su huida de sí mismo en la cotidianidad, pero con la característica que el Dasein acaba aislado como estar en el mundo. La particularidad radica en que el estar en recibe la existencialidad del no encontrarse en casa. Lo que supone que el no estar en casa sea entendido ontológico existencialmente como el fenómeno más originario. El familiar y sereno estar en el mundo es, en efecto, una manera de la desazón, y no al revés. La angustia es, pues, una manera privilegiada de aislar al Dasein, auxiliada
por la individuación singularizante del Dasein mismo. Cabe destacar la importancia de esto, puesto que la angustia, al sustraer de la huida del Dasein mismo inserto en la cavibilidad, le devela la doble posibilidad de modos fundamentales de elección de existencia del Dasein: la impropiedad y la propiedad. En ese marco, el vínculo entre la angustia y el ser queda reflejado desde el momento que la disposición afectiva de la angustia revela la nada. En consecuencia, aquello que hace que el Dasein experimente su propia facticidad es la misma experiencia radical de la angustia, determinándose así la nada como condición de posibilidad de la angustia. En definitiva, al revelar la nada, la carencia de fundamento del mundo queda manifestado el modo en que se mantiene el fundamento del ser del ente. Heidegger retoma en Ser y Tiempo el concepto de angustia por medio del análisis de la temporalidad de la disposición afectiva, donde se explicita que la angustia se funda originariamente en el haber sido, y a partir del cual se temporiza en el presente y el futuro, revelándose así la posibilidad del poder ser propio del estado de ánimo de la angustia. Cuestión que contrasta con la temporalidad del miedo, puesto que este es un olvido que, en espera, se presenta. De hecho, Heidegger explicita que únicamente un ente que, entre tanto exista, ya siempre ha sido, y el cual permanentemente existe en alguna forma del haber sido, puede ser templado afectivamente. Cito a Heidegger: solo un ente que por el sentido mismo de su ser se encuentra afectivamente dispuesto. Es decir, solo un ente que, mientras existe, ya siempre ha sido y que constantemente existe en algún modo del haber sido, puede ser afectado. Fin de cita. La afección supone de modo ontológico la presentación, y tal es así que en la presentación el Dasein puede ser llevado de regreso hacia sí mismo como sido. La disposición afectiva muestra, en definitiva, que desde un enfoque ontológico la existencia es anímica. Bueno, hasta aquí Ser y Tiempo. Ahora lo que voy a pasar es a la última parte, que es lo que traté, digamos, con la conferencia, que es metafísica, y de ahí ver un poco también, brevemente, de cómo es la cuestión de metafísica del Dasein. En el último capítulo me centré en dos cuestiones que a los fines de nuestra investigación están íntimamente conectadas. A saber, primeramente, realicé el análisis del periodo denominado metafísica del Dasein con el fin de indagar y de determinar el tránsito en el límite temporal que existe entre Ser y Tiempo y la conferencia ¿Qué es metafísica? Asunto que, por lo que sigue, nos permite tematizar la cuestión de la comprensión de la nada y del ser. Lo que cabe destacar es que en este periodo Heidegger se vincula con el concepto metafísica y también aborda la cuestión de la nada de manera temática. Ahora bien, Heidegger entiende que por metafísica del Dasein como metafísica en su totalidad, y como tal determina que la misma está fundada en la temporalidad. La metafísica, según Heidegger, funda su fundamentación en una metafísica del Dasein. Metafísica del Dasein que tiene como meta revelar la constitución del ser del Dasein, en tal forma que la misma permita visibilizar lo mismo que íntimamente posibilita el comprender del ser. Precisamente, esta tiene como tema básico buscar el nexo entre la cuestión acerca del ente en cuanto ente y la cuestión acerca del ente en su conjunto. De este modo, la metafísica del Dasein no busca reemplazar una nueva disciplina bajo el marco establecido, sino que en ella se explicita el interés de despertar la visión por el cual el filosofar acontece como trascendencia manifiesta del Dasein. En suma, en el momento en que la ontología es comprendida
como pregunta por el ser del ente en su conjunto, e incluso como centro de la metafísica de la metafísica es concebida como la fundamentación de la metafísica del Dasein. Recordemos lo explicitado en Ser y Tiempo. La angustia en cuanto a disposición afectiva, fundamental, decisiva, es lo que nos pone ante la nada. No obstante, en la publicación Kant y el problema de la metafísica de 1929, acá voy a hacer una salvedad, este es un texto que es uno de los pocos textos que Heidegger publica en vida, es un texto coetáneo a la publicación de la conferencia ¿Qué es metafísica? La lección se escribió en 1928, pero se publicó en 1929, por lo tanto, Heidegger en este momento está también trabajando en la metafísica de Dasein, pero también está en una plena discusión interior con Kant. Y en esa plena, digamos, discusión está también preguntándose por la pregunta de qué es el hombre. En esta conferencia surge esa pregunta en base a la interpretación crítica que hace Heidegger con respecto a la filosofía kantiana. Entonces, en ese sentido, señala que el ser del ente solamente es por lo regular comprensible, si en la base de su esencia el Dasein se sostiene dentro de la nada. Este sostenerse dentro de la nada no consiste en un mero intento espontáneo de pensar la nada, sino un acontecimiento que, según su posibilidad intrínseca, se esconde a todo encontrarse en medio de lo ya ente, y que debe ser aclarado por medio de un análisis ontológico fundamental del Dasein. Por tal motivo, el análisis de la angustia no tiene por objeto hacer visible un fenómeno básico en el hombre, sino que su meta consiste en preparar la pregunta con vistas a la pregunta fundamental. ¿Qué es el hombre? Para ello, Heidegger comienza a plantear la cuestión de la siguiente manera. Discúlpenme si la cita es un poco extensa, pero es importante porque acá es donde yo también me baso mi hipótesis. Por eso, dentro de esta formulación está mi hipótesis de trabajo. Cito a Heidegger. ¿En base a qué sentido metafísica del Dasein mismo es posible que el hombre en general se pueda encontrar situado ante algo semejante como la nada? El análisis de la angustia se dispone de tal modo que la posibilidad de pensar algo como la nada, solo como idea, está fundamentada a la vez en esta determinación de la disposición afectiva de la angustia. Solo cuando comprendo la nada o la angustia, tengo la posibilidad de comprender el ser. El ser es incomprensible si la nada también lo es. Y solo en la unidad de la comprensión del ser y de la nada surge la cuestión del origen del porqué. ¿Por qué puede el hombre preguntar por el porqué? ¿Y por qué tiene que preguntar? Estos problemas centrales del ser, de la nada y del porqué son de los más elementales y concretos. Es hacia estos problemas, en dirección a los cuales está orientada toda la analítica del Dasein. Cierro cita. Esta cita cobra suma importancia, como recién dije, para lo que es la hipótesis, ¿no? Que lo vamos a ver en unos breves minutos. En pocas palabras, cuando la ontología es aprendida como pregunta por el ser del ente en su totalidad y en consecuencia, como núcleo de la metafísica, entonces la metafísica de la metafísica es la metafísica del Dasein, o ontología fundamental. En principio, ella cuestiona de qué modo pertenece por lo general la pregunta ¿qué es el hombre? Al preguntar propiamente metafísica. En la conferencia ¿Qué es metafísica? Heidegger aborda explícitamente la cuestión de la nada. Lo primero que analiza es la relación Dasein-ciencia, la cual pasa rápidamente para abordar la cuestión a partir de la lógica, el cual limita la nada como la negación del conjunto del ente. Desde esta perspectiva, la nada está condicionada por lo negativo. Sin embargo, Heidegger cuestiona si esto es así o si se da al revés. Cuestión que Heidegger se inclina por esta última noción, puesto que llega a la conclusión que la nada es más originaria que lo negativo en su conjunto, es decir, el no, la negación y la negatividad. De hecho,
Únicamente una experiencia fundamental de la nada es lo que permite demostrar el problema de la nada. El estudio de los estados de ánimo muestran que durante el transcurso de cada estado de ánimo hacemos la experiencia del ente en su conjunto, asunto que nos conduce ante la revelación del acontecimiento fundamental de nuestro Dasein. Así pues, nuevamente, Heidegger retoma la disposición afectiva de la angustia con vista a la nada. Como sabemos, la angustia es esencialmente indeterminada, la cual nos hace sentir desazonados. Desazón que se muestra en el Dasein desde la intimación causada por la pérdida de significado del mundo. Ahora bien, ¿de qué manera accedemos a la nada? Por medio de la disposición afectiva de la angustia, ya que también la revela. Una vez que la angustia se desvanece, ¿qué pasa? La nada revelada por la angustia es constatada por el Dasein hombre. En síntesis, la angustia constituye nuestro ser, igual que la nada, ya que ambas son indivisibles. Por otra parte, todo Dasein humano que experimenta la angustia frente a la huida de sí mismo padece dos cuestiones. Una despersonalización por medio del uno y una carencia de lenguaje. Por ende, la huida del ente en su totalidad obligado a permanecer en silencio ante el apremio de la nada. Entonces, ¿cómo se da el vínculo entre la nada con lo ente? Se da debido a que la nada se manifiesta propiamente con y en lo ente. Y esto es así porque lo ente se da a la fuga en su conjunto. En cuanto al desistimiento o anonadamiento, como ustedes lo quieren llamar, el término Nichtum, como esencia de la nada, se diferencia de la negación o del aniquilamiento del ente. La esencia de la nada, la cual desiste de manera originaria, guía primigeniamente al Dasein ante lo ente en cuanto tal. En ese contexto, cito a Heidegger, el Dasein del hombre solo puede dirigirse a lo ente y entrar en él desde el fundamento del originario carácter manifiesto de la nada. Fin de cita. Sin embargo, siempre y cuando conforme a su esencia, el Dasein actúa remitiéndose a lo ente, aquello que él mismo es y no es. En tanto tal Dasein siempre proviene ya de la nada revelada. Cabe recordar que el Dasein está siempre fuera de lo ente en todo, sosteniéndose en la nada desde el origen. La nada está actuando siempre dentro del Dasein. El desistimiento de la nada ocurre, por lo tanto, en el ser de lo ente. Acerca del reconocimiento de la nada en cuanto origen, podemos decir que surge del ser concebido a modo de diferencia. En realidad, existe entre aquello que se oculta y aquello que se muestra un mutuo pertenecerse que determinan una inalterable dualidad, la cual no logra constituir una identidad. Por lo que refiere al comportamiento del Dasein humano, únicamente manteniéndose en la nada, puede vincularse como lo ente. Por esta razón, la misma metafísica ocurre en la esencia del Dasein, es decir, ella conforma la naturaleza del Dasein humano. Por eso, cuando Heidegger expresa que la metafísica es el acontecimiento fundamental del único ente, en referencia a ello dice: la metafísica es el Dasein mismo. Por último, Heidegger comparte el planteo de Hegel acerca de la copertenencia que se da entre el ser y la nada. Sin embargo, difieren que su perspectiva no se encuentran en su indeterminación e inmediatez, sino que se lleva a cabo porque el ser mismo es, en su esencia, por sí finito, y no porque ambos conceptos sean indeterminados, lo cual se muestra únicamente en la trascendencia del Dasein arrojado en la nada. La correspondencia entre ambos conceptos radica en la propia constitución de ellos. Entonces, podemos plantear, en verdad, que estamos ante una manifiesta pregunta metafísica. En efecto, ¿qué es lo que hace que una pregunta sea metafísica por excelencia? La pregunta por el ser. Cuestión que, como hemos podido ver, se copertenece con la nada. Entonces, puedo decir
que la nada es, ciertamente, una pregunta metafísica. Por consiguiente, la hipótesis propuesta se ve revalidada. A modo de conclusión, la investigación se abocó a determinar el problema de la nada como un problema propio de Martin Heidegger, el cual me propuse pensar hasta qué grado de profundidad la negatividad en el pensamiento de Heidegger abre algo más, y si esa profundidad le da a la angustia un carácter ontológico precursora de la nada. Sostengo que la angustia en ser y tiempo tiene un carácter precursor de la nada. Sin embargo, no solo eso. Ese carácter tiene la particularidad de ser anterior, como si fuese un carácter ontológico previo. Cuestión que sería que preguntarnos, vale preguntarnos si es previo, como dijo Jorge en su momento, es ontológico. Pero bueno, otra cosa. Asunto que ya, en que es metafísica, la nada comparte esa caracterización, puesto que ambas constituyen al ser. Por lo que sigue, Heidegger tenía sumamente presente la tesis la cual comprender el ser se debía tener previamente una comprensión de la angustia de la nada. Tesis que en definitiva vio mi camino. Gracias por escucharme. Gracias a vos, Esteban. Estuvo buenísimo. Voy a eliminar el destacado, como indica el Zoom, y abrir a la vez la charla o la discusión para todos. Cualquier comentario, cualquier pregunta para Esteban es bienvenido en este momento. Y después también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Silvia. Hola acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahí está, ahora te vemos. Me pareció muy interesante la mirada que tiene con respecto a Heidegger, ¿no? Cuando uno lee Heidegger, bueno, a mí me pasa, en lo personal es un filósofo que me hace pensar mucho, es como que uno lo lee y es como que es mucho más intenso, mucho más profundo. Y el escrito que hizo es bastante interesante en cuanto reflejando la mirada de Heidegger, ¿no? Otra cosa, yo estoy empezando una carrera que quizás posiblemente empiece la carrera de filosofía. Así que creo que vengo leyendo, ya tengo carrera docente en otra profesión, pero me parece muy interesante la mirada de Heidegger, ¿no? Otra postura de lo que estamos acostumbrados a leer de Heidegger, la mirada personal de que uno fue leyendo todos los escritos, las maestrías, yo escucho y aprendo, ¿no? También, está bueno, la verdad, o sea, yo estudio en otra universidad, pero que ustedes se expongan a hacer ponencias de este estilo me parece muy interesante, la verdad los felicito. Yo concurro en la Universidad de Lomas de Zamora, me parece muy interesante la mirada y la postura que ustedes dan a que otra gente que no tiene la posibilidad de asistir a este tipo de ponencias pueda participar, digamos. Desde otra mirada, ¿no? Cada uno desde su visión personal, digamos. Gracias, Silvia, por tu intervención. No sé si, Esteban, ¿querés comentar algo? Sí, de ya. Bueno, primeramente, gracias, Silvia, por tus palabras, por participar también de este espacio. Me parece que sí, me parece que una de las cuestiones que nos tiene que pasar a todos, de alguna manera, cuando nos acercamos a un texto filosófico, más allá de que estudiemos o no filosofía, porque de hecho se puede hacer filosofía incluso sin estudiar filosofía, digamos, no la académica, pero la lectura, hay una lectura pormenorizada, que eso va llevando tiempo, en el cual te vas acercando con el pensador, pero me parece que también es legítimo preguntarse, ¿no?, ¿qué es lo que nos acerca a ese pensador? ¿Qué es lo que de alguna manera nosotros encontramos esa actualidad del pensador en hoy que nos lleva a pensar esta realidad o pensar algún tema en particular? Por ejemplo, bueno, yo acompaño siempre, en mi caso, a Adrián en los seminarios que él cursa, o por ahí a veces como participé con Jorge Fernández en un seminario participé dentro de lo que pude, dentro de mis problemas que tuve en este último tiempo, pero traté de acompañar ese seminario, que la verdad que a mí me ayudó un montón, y de hecho me dejó algunas preguntas, y la realidad es eso, cuestionarnos, me parece de alguna manera, de qué actualización podemos darle a ese autor hoy en día, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, reitero, cuando nosotros cursamos con Adrián, eso se da
esa permanente inquisición a preguntarle al filósofo, bueno, pero ¿qué tenías de vigente hoy para decirme? Y me parece que en Heidegger hay vigencia. Hay vigencia porque él en sus escritos ha dejado interrogaciones en el cual todavía nosotros estamos inmersos. Y me parece que en ese punto también es válido. Como también es válido encontrarlo en Platón, o en San Anselmo, o en Francisco Suárez, o en el pensador o pensadora que tú consideres, o que veas que hay afín en ese momento. Pero me parece que sí, que está bueno acercarse, compartir, dialogar, y la filosofía también forma parte del diálogo, es lo que estamos tratando de hacer en este momento, y me parece que, bueno, bienvenida, y te agradezco también la participación y la escucha sobre todo, ¿no? Porque la escucha es lo primero que hay que respetar de todo esto. Esteban, gracias. Hay una pregunta en el chat que la voy a leer. Esperen que vaya el chat. Acá estamos. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos, pero esos después te los mando para que los leas tranquilo. Vamos a la pregunta. ¿Podría desarrollar más a detalle la crítica de Heidegger a Hegel respecto a la naturaleza de la copertenencia entre el ser y la nada? ¿Qué bibliografía podría recomendar al respecto? Es una pregunta de André Uriarte. Ah, y después hay otra de Carolina también, pero que también, bueno, las leo las dos juntas porque hay cierta relación. De Carolina Durán, excelente Esteban, muchas gracias. Quería consultar si te interesó investigar qué fuentes toma en relación con la nada. Respecto a lo último de Carolina, ¿qué fuentes tomó con la nada? Eso es lo que me perdí. Supongo que va hacia la mística. Caro, ¿estás por ahí? Ah, sí. Ok. Ok. Bueno, digo con respecto a Hegel. Sí, bueno, de hecho, bueno, cuando hace poco que participé, en la medida que pude, con la lectura en el seminario de Jorge, ahí se analizó sobre todo la ciencia de la lógica. Ahí es donde se hace hincapié sobre todo en la primera parte, que Hegel trabaja la cuestión del ser y la nada, para después abocarse al concepto de Dasein, pero ahí es donde se hace sobre todo la lectura. Me parece que Heidegger en este periodo de metafísica del Dasein lo tiene solamente presente ese punto. Después podemos estar de acuerdo o no si Heidegger hace una lectura canónica de Hegel o de otro tipo de autor, que es lo que muchas veces se le critica por su interpretación de los textos. Pero bueno, me parece que en ese punto Heidegger está dialogando específicamente con la primera parte que trabaja el ser y la nada en la lógica de Hegel, y ahí es donde él se pone en diálogo. Pero si uno empieza a ver desde problemas fundamentales, que es el seminario que da Heidegger después de la publicación de Ser y Tiempo, que es de 1927, hasta 1930, que es un seminario que él da sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, ahí permanentemente está la observación, dentro de la cruzada, o en una nota al pie, esta distinción que hace Heidegger en cuanto a la consideración que hace de Hegel. Después, en cuanto a la consideración que hace de Hegel, o sea, en realidad lo que Heidegger plantea ahí es la cuestión que tiene que ver con Heidegger propiamente hecho, que es la diferencia ontológica, que es la distinción que hace del ser y del ente. A través de esa distinción se da el límite entre ambos, porque el ser tiene su propia esencia. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que es el ser del ente en cuanto a lo que es el ente en tanto tal. Entonces, Heidegger en realidad lo que está estableciendo es de dónde se para el límite. En cambio, por lo que yo tengo entendido, si mal no recuerdo, es que en Hegel la finitud está como tomado tanto el ente y el ser digamos, en la concepción absoluta, si mal no recuerdo. Pero Heidegger puntualmente está hablando puntualmente de dónde poner el límite. Nosotros, me acuerdo con Jorge en el seminario, lo vimos como linde, el Grenze, y de esa frontera donde se coloca. Igualmente en Hegel también es determinación, determina el límite, obviamente.
pero me parece que Heidegger, la realidad, lo que lo utiliza, esa distinción, para marcar es la diferencia, tanto del ser y del ente, y establecer la diferencia ontológica. Y en cuanto a Carolina, si busqué un apoyo en la literatura medieval, mística, si hice lectura. No sé si habías rastreado alguna en relación al pensamiento sobre la nada, más allá de Hegel, algunas otras referencias en Heidegger. No, a ver, puse a Hegel porque él lo presenta en la conferencia. O sea, de ahí yo tomo a Hegel, ¿no? Por eso. Pero en cuanto a si hice o sea, me fui a lecturas, digamos, como por ejemplo, a Master Eckhart u a otros medievalistas, no lo hice. Pero ahora, como empecé a trabajar el tema del doctorado y a trabajar esta noción del último Dios en la filosofía de la Leibniz, de alguna manera estoy viendo esas cuestiones. Porque de hecho ahora también, porque esta, vale decirlo, yo me recibí el 11 de diciembre del año pasado, y después la verdad que yo en la tesis, o sea, uno no es que se diga completa, pero como que va haciendo otras cosas después. Entonces me puse a hacer otro tipo de lecturas y la retomé para este momento. Y haciendo una lectura general de la tesis, me encontré que tengo notas al pie sobre cuestiones de mística y de religión o cuestiones de la nada que tienen que ver con Dios, y dije, pero pará, yo ya lo puse esto, o sea, tengo estas referencias de antemano, y me había olvidado. Pero sí, o sea, la referencia en la tesis está, pero la tengo que volver a rastrear y tengo que profundizarlo, obviamente. Pero, Gracias, Esteban. Están escribiendo otra pregunta en el chat, pero antes quería decirles que Esteban nombra a Jorge con familiaridad, pero que no todos, así que acá lo vamos a destacar un minuto, Jorge, no todos lo conocen, Jorge Fernández, que es el... Jorge, lo di. Sí, está Jorge. Por eso, Jorge Fernández es el profesor de introducción a la filosofía en la carrera, tiene la delicada misión de recibir a los ingresantes en en esa primera etapa, y además es un especialista en Hegel que dicta todos los años seminarios de grado y de posgrado sobre su especialidad. Así que bueno, aprovecho para saludarlo y ya todos saben de quién habla Esteban cuando Esteban habla de Jorge, cuando menciona a Hegel. Voy ahora al... Sí, dale. Saludo, buenas tardes a todos. Voy ahora al chat entonces. Perdón, que se me trabó. Acá está, Nico. Bueno, primero que nada, gracias Esteban. Quería consultarte si el estado técnico actual y su aceleración y profundo alcance en lo constitutivo del hombre, del hombre ya ahora desde su nacimiento, implica un alejamiento de la disposición afectiva que permite la apertura a la nada. ¿Qué relación con la técnica propone para no vernos extraviados del ser, viendo que la técnica avanza sin pensar? Bueno, gracias Nico por la pregunta. A ver, en cuanto a lo que es el estado, todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo y en relación a la técnica, Heidegger está muy presente en los estados de ánimo en Heidegger. De hecho, cada vez van tomando un mayor volumen teórico, conceptual, mediante que él va desarrollando su propia filosofía. De hecho, después lo que es, o sea, desde el surgimiento de lo que se llamó Kerr, ¿no? Y todo lo que es filosofía de la Leibniz, todo lo que es el Grundstimmung o la Stimmung, como ustedes quieran llamarlo, de alguna manera las disposiciones afectivas fueron teniendo cada vez su vigencia. Lo que pasa es que fueron cambiando. En un momento Heidegger consideró que fue la angustia, en otro momento fue el tedio, en otro momento puede ser el peligro, o ahora me sale como la conservación, pero no es la conservación, como una retención, el tema, el concepto en sí no me lo acuerdo. Pero bueno, como que le va dando distintos estados de ánimo según la época.
La disposición afectiva en cuanto a lo que si nosotros hoy, la nada, ¿cómo era? Abro el chat para ver. Si no implica el alejamiento de la disposición afectiva que permite la apertura a la nada. No, a ver, me parece que también la nada es cuando nosotros, por lo menos en Ser y Tiempo, ¿no? Si nos retornamos un poco a Ser y Tiempo, la nada es esa cuando el mundo pierde significados para nosotros. Recordemos que la cuestión de la angustia en el Dasein humano es algo que no es que deviene de algo, un ente, algo que se nos presenta, sino que más bien es algo que está en nosotros, que hay que despertar. La angustia en el Dasein humano se despierta, ¿no? Es algo que nosotros no lo podemos pensar. No, acá no hay una mediación de un yo. Acá la angustia se impone al Dasein humano. Entonces ahí es cuando este mundo que nosotros estamos, en el cual nosotros estamos continuamente arrojados y estamos plenamente en relación a él, vinculándonos, pierde significado. Yo creo que, y de hecho, el estado de ánimo es particular, es de cada Dasein. Puede haber un estado epocal en un punto, pero el Dasein es particular, es cada ente, cada uno somos Dasein. Por lo tanto, hoy nosotros, cada uno en nuestras casas, viendo nuestra computadora, y así computer, no sé por qué, pero nuestra computadora, podemos estar compartiendo una disposición afectiva epocal, pero nosotros, en tanto Dasein humano, tenemos una disposición afectiva precisamente distintas. Entonces me parece que en ese sentido, hoy no hay una disposición afectiva que marque una época, o por lo menos yo no encuentro esa disposición afectiva que marque la época, pero sí me parece de que cada uno de nosotros estamos pasando por una disposición afectiva que de alguna manera, no te digo que nos deje en la nada, porque yo no lo pasé, por ejemplo, creo que no lo pasé, pero sí puede ser que haya pasado por angustia, pero no sé si pasé por esa nada. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de que si queda solamente en la afección, en la parte afectiva, que es lo que a Heidegger no le interesa de esto, a Heidegger no le interesa la cuestión de las afecciones o los sentimientos, porque para Heidegger la angustia no es un sentimiento, es una cuestión, es un problema ontológico, estamos hablando de una cuestión ontológica, propia del ser. Entonces me parece que hoy en día puede ser que algunos hayamos experimentado, algunos hayan experimentado ese desfondamiento del mundo. No lo sé. En mi caso, como Dasein humano, no. No sé si Nico querías contestarle algo, si hay algún otro comentario o pregunta. Lucas Fernández levantó la mano. Lucas, no te veo, pero adelante. Estás muteado, Lucas. Sí, pero no se lo oye, ¿no es cierto? A pesar de que está desmuteado. No se oye. Auriculares. No. Claro, por los auriculares no. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. No, me saqué los auriculares que no andaban bien. Bueno, Esteban, felicitaciones primero por la exposición. Te había escuchado en otra oportunidad, pero bueno, un placer escucharte y muy clara la tesis. Lo mío es una pregunta puntual, así voy a moderar un poco, está entre medio, y quería preguntarte sobre la despersonalización y la carencia del lenguaje que abre la nada. ¿Esto era así? ¿Y a qué se refiere con carencia del lenguaje? ¿Dijiste algo de la carencia del lenguaje? Sí.
de que si tiene que ver, a ver si yo entendí, porque escuché medio cortado para ver si era así, que me estás preguntando si en cuanto a lo que tiene que ver con la angustia y la nada, se produce una despersonalización y una carencia de lenguaje, ¿eso, algo así me dijiste en relación a eso? Sí, Esteban, esa era en esa dirección iba la pregunta, si querés comentar sobre eso. Sí, o sea, lo que tiene, lo que por lo menos yo entiendo en cuanto a lo que es una carencia de lenguaje es la manera en que nosotros nos aislamos y nos singularizamos. O sea, lo que tiene lo que te hace la angustia es cuando el mundo pierde esos significados y esa carencia de una manera de que no hay, digamos, que vos no encontrás significado a todas esas cosas que se te van presentando, es que lo que hace la angustia es aislarte, te saca de esa cotidianidad en la cual vos estás inmerso. Al sacarte de esa cotidianidad, lo que hace de alguna manera es despersonalizarte y en ese proceso de singularización que te lleva ante ti mismo, también te extrae lo que tiene que ver con el lenguaje. Por lo tanto, lo que hay ahí, a mi modo de ver, es que no hay ¿cómo puedo decir? No hay o sea, como que el Dasein humano en esa instancia, a mi modo de ver, pierde comunicabilidad, pierde comunicación. Pero es en esa instancia de singularización, en esa instancia que se va individualizando el Dasein. Pero forma parte propia de la angustia y es extraerlo de la cotidianidad misma. Yo lo tomaría de ese lado, por la carencia del lenguaje. Bueno, Lucas aprueba con un pulgar en alto. Sí, Esteban, perdón. No, igual, acá lo insertaría, no sé si tiene ganas de participar, Adrián, pero por ahí podría ampliar un poco más esta cuestión. Sí, lo que dijo Esteban es que el modo discursivo de la angustia es el silencio. O sea, no es que no es que esté por fuera de la articulación lingüística, sino que es el modo negativo o privativo del discurso, como se da la angustia. Es decir, la propiedad de la existencia tiene, como toda estructura de la apertura del Dasein, tiene una modalidad afectiva que es la angustia, una modalidad comprensiva que es el estado, digamos, de precursar la muerte, y una modalidad discursiva que es el silencio. Ese es el aspecto, si querés, lingüístico de la angustia. Porque también está estrechamente vinculado con el escuchar y el callar. Claro, exactamente. Está estrictamente, digamos, cuando después Heidegger lo retoma en el parágrafo 34, cuando trata la cuestión del Dasein y el discurso o el habla, según la traducción que ustedes quieran, ahí hace ese análisis del silencio, pero también estrechamente relacionado con el escuchar y el callar, ¿no? Y sobre todo con la cuestión del callar. Incluso está vinculado con los textos de los años 50, que esa conferencia se llama Die Sprache, donde dice que la esencia del lenguaje es el silencio. Y, digamos, toda esta modalidad discursiva y referencia al silencio tiene claramente un vínculo con la mística medieval. También se produce una paradoja, ¿no? Porque fíjense que, digamos, como muy bien expresó Esteban, ¿no? Este vínculo estrecho que hay entre la angustia y el ser, ¿no? Digamos, uno puede comprender el ser sobre la base de la angustia, y si la angustia tiene un silencio, esto entra en una especie de paradoja porque Heidegger se la pasa hablando del ser, bajo el modo del silencio, ¿no? Como que es una situación como medio paradójica. Sí. Hay una pregunta de Rodrigo que quizás se puede enlazar con esto. Rodrigo Benvenuto, el profesor Rodrigo Benvenuto, de la Cátedra de
Historia de la Filosofía Moderna, pregunta, a partir de esto último quería preguntarte si al no estar especialmente interesado en el plano de las afecciones, hay una ausencia del cuerpo. Y en este sentido, pienso sobre todo en el famoso reproche que Sartre le hace respecto a las escasas menciones al cuerpo en Ser y Tiempo. De nuevo, felicitaciones. Bueno, gracias, Paula, y gracias, Rodri, por estar también, por participar. Sí, bueno, también ahí está esto, ¿no? La cuestión de que es una de las críticas que hace a Heidegger, que entienden que al no trabajar la cuestión de la corporalidad y del cuerpo en Ser y Tiempo, es como que no hay un interés. Simplemente el interés está puesto en el tiempo y en la temporalidad, sobre todo, en ese momento. Heidegger sí toma, por él, no el cuerpo puntualmente, pero sí trabaja la cuestión de la espacialidad. En los parágrafos tanto del 22 al 24, trabaja ahí la cuestión de la espacialidad, obviamente, refiriendo a la cuestión del mundo, también pone en discusión a Descartes, pero hay un llamado de atención a la espacialidad, porque en realidad es una cuestión de elección teórica. Heidegger se aboca a la cuestión temporal. Después, cuando él es invitado en los seminarios de Solicón, que se llamaron de esa manera, que lo invitan psicólogos y psiquiatras para dar conferencias, él hace y retoma estas cuestiones de conceptos tanto de cuerpo como life o Körper, y hace esas distinciones, y después sí trabaja en la cuestión de la corporalidad, no de la manera que por ahí a un fenomenólogo francés le gustaría que trabaje en la cuestión corporal, pero bueno, son alemanes, eligen también, y eligieron el tema del tiempo. Es así, pero bueno, en fin, me parece que Sartre sí puede obviamente dar una crítica, y es válido, me parece, pero me parece que tiene que ver más bien, Rodri, con la elección que hacen cada uno, y en ese momento era una cuestión más bien temporal, lo que regía. Gracias, Esteban. No sé si hay otra pregunta. Voy a mirar el chat mientras que se organiza. No, la última acá era Jorge. A Jorge levantó una mano, creo, sí. Sí, Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Gracias, Esteban. Te vuelvo a felicitar. Leí tu texto en su momento también, tu tesis, así que y te hice las observaciones por escrito en su momento, así que bueno, te vuelvo a felicitar. Y la pregunta es esta. Toda la referencia que Heidegger hace a la nada, sobre todo en qué es metafísica, ¿no? ¿Está puesta o no en función de formular la pregunta por el ser? Es decir, si es una tarea pendiente de Ser y Tiempo, y creo que la formulación la alcanza retomándolo a Leibniz, ¿no? Porque es en general el ente y no más bien la nada. Si lo pensás por ese lado, o se le está agregando a la noción de nada otras significaciones que no serían, no estarían puestas pura y exclusivamente para formular la pregunta por el ser. Sí. Bueno, gracias, Jorge. A mi juicio, hay, insisto con el periodo, ¿no? Porque no es el que estuvo en contacto con la obra de Heidegger o que se acerca, sabe muy bien de que Heidegger tiene una producción fructífera en su obra. Estamos hablando de 102 tomos, ¿no? Entre conferencias, escritos, publicados, los no publicados. Y por suerte, el material que hoy estamos conociendo, que ya se viene conociendo hace tiempo, da cuenta tanto de los cursos como de las conferencias, como de sus publicaciones. Yo creo que sí, que para mi juicio sí está relacionado con la pregunta por el ser. Y de hecho es algo que para mí no se desliga en su obra. Obviamente con sus matices. Me acuerdo que
que en un momento Alejandro Vigo, en un escrito sobre la relación de Heidegger con los neocantianos, él decía que Heidegger no es que Heidegger siempre estuvo la pregunta por el ser delante, que cuando él trabajó la cuestión con Ricker o Emil Lass, que estuvo analizando otras cuestiones más bien de carácter axiológico, se desligó un poco de la pregunta por el ser. Pero me parece que son disrupciones nada más dentro del pensamiento de Heidegger y no son una ruptura. Me parece que en cuanto a lo que tiene que ver con la pregunta por el ser, es una pregunta rectora en la obra de Heidegger y se puede ver en toda su producción. Ahora, propiamente dicho, con el tema de la nada, me parece que sí, que el tema de la nada, sobre todo en lo que es la conferencia que estamos trabajando hoy, que estuvimos tratando de más o menos entrar y darle un poco de análisis, me parece que sí, que ahí, por lo menos, debo ser sincero, yo no sé si llegó a tan buen puerto Heidegger en el análisis de la conferencia, pero sí, por lo menos a mí la sensación que me dejó cuando la leí, por lo cual a mí me generó la inquietud de profundizar este tema, fue por dos cuestiones. Una porque cuando hablé con Adrián el tema a elegir para la investigación, yo tenía las ganas de realizar un tema que no fuese de la bibliografía habitual, ¿no? O sea, no hay... el tema de la nada en Heidegger es difícil de rastrear, no es algo que está a simple vista como el concepto de verdad o el concepto de mundo, que tenés bibliografía, tenés paper, tenés muchos libros publicados. De hecho, el único texto que yo encontré en relación a la lectura de la nada es de Priscilla Kohn, que fue una discípula de Ortega y Gasset del 75, y después en español prácticamente nada. Y en la obra de Heidegger vos podés encontrar una referencia a la nada en 1915, cuando en los escritos de jóvenes hace ahí una intervención al concepto de nada, después cuando la trata de manera un poco tangencial en las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles en 1921-1922, después recién en Prolegómenos para el concepto de tiempo, que fue en 1925, si mal no recuerdo, 2 años desde la publicación de Ser y Tiempo, y después no hay muchas más intervenciones, por ejemplo, de la cuestión de la nada. Recién la nada aparece en Ser y Tiempo de manera, digamos, tematizada, y después se extraía en la conferencia en qué es metafísica. Lo que tiene es que cuando Heidegger introduce lo que es la filosofía de la Leibniz, por ejemplo, en contribuciones a la filosofía, en los Beiträge, ahí la nada aparece, por ejemplo, relacionado con el concepto de reuso. Entonces, ahí empieza a tener también esa profundidad. Entonces, volviendo un poco a lo que vos preguntaste, en tanto a lo que es la conferencia, que es metafísica, a mí me llevó a preguntarme qué es la nada, y cómo relaciona Heidegger la cuestión de la nada con el ser, por el hecho de que en lo particular yo tengo una posición un poco, que por lo menos la dejo como pregunta o para los estudiantes de filosofía, si nosotros cuando estamos por recibir uno tenemos que hacer un trabajo sobre metafísica, ¿no? O sea, lo que digo que yo tengo la posición de que el estudiante de filosofía, antes de recibirse, por lo menos tendría que plantearse si su tesis no tiene que ser metafísica, o se relaciona a un tema metafísico. Yo creo que se tendría que hacer esa pregunta. Después que elija el tema y el concepto, lo que venga, bienvenido sea. Pero esa pregunta como que tenés que hacértela. Y yo me la hice. Y dije, yo creo que tengo que hacer una tesis en torno a un problema metafísico en el autor con el que yo me siento cómodo, con el que tengo una afinidad, y con el cual puedo por lo menos tratar de exigirme un poco más, no teniendo una bibliografía tan a la mano, digamos. Entonces, tratando de exigirme un poco más en esa búsqueda de encontrar los elementos como para poder conformar esta tesis. Y esa fue más o menos la búsqueda interna. Después la que Heidegger expresa, y me parece que por ahí falta un poco más de profundidad, es verdad, me parece que habría que por ahí encontrarle
un poco más por ahí yo tendría que desligarme un poco y volver en un par de años y ver qué me encuentro después de un par de años y qué puedo darle más a esta conferencia, a este momento. También hay una exigencia que está en el lector, me parece, que es lo que tenemos que hacer como intérpretes. Pero sí, me parece que, bueno, fue una conferencia de Hegel, ¿no? Tampoco es que es un texto, un libro de 600 páginas. Estamos hablando de una discusión que él dio para alguien, y después se pudo encontrar ese concepto de la nada en relación al ser en distintos momentos de su filosofía, en distintos momentos de su desarrollo conceptual. En ese punto sí, pero en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con qué es metafísica, por ahí sí queda un poco falto, en el cual, o sea, en el desarrollo o profundizar un poco más. Sí, eso más. Ahí va. Gracias, Esteban. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, si no lo hay, yo quería en realidad preguntarte algo que es un poco, pero vos como en los juicios, ¿viste? Vos lo mencionaste, así que lo voy a tomar. Pero vos hacia el final de tu tesis, que es excelente por otro lado, felicitaciones por eso, en las conclusiones, digamos, la abrís al futuro, ¿no? Digamos, a investigaciones que pueden desprenderse de la investigación que hiciste. Y hoy justamente vos mencionaste que estabas empezando tu investigación de doctorado. Bueno, simplemente te quería preguntar eso, quería pedirte si nos podías contar un poquito más en qué consiste este camino que estás empezando ahora, en este camino teórico, digamos, y metafísico, me imagino. Sí, bueno, ahí doy un par de líneas perspectiva, ¿no? De fuga. Por ahí a veces, por ejemplo, decía profundizar esta cuestión de Hegel, el análisis que hace Hegel de Hegel, empezar, más o menos es algo que hablé en su momento también con Jorge, y que también surgió en el seminario que dictó hace poco. Esa estaba dentro de la línea, profundizar esa línea de diálogo de Heidegger con Hegel, por ejemplo, esta cuestión del ser y la nada. Otras líneas era, por ejemplo, que se podía abrir a la filosofía oriental, y esa lectura que se puede hacer, por ejemplo, de la Escuela de Kioto, y cómo restablecer una relación con la cuestión de la nada. Pero también pensando más bien en lo que es la filosofía de la Arainis, retomar cómo reaparece la nada, o esta cuestión de la nada propiamente hecho, cómo aparece en la cuestión del reuso, y en los Beiträge, y fui en esa línea. Lo que pasa es que esa línea, después es como que hasta el momento encontré en el último, para que sepan más o menos los que por ahí no están familiarizados con el texto de las contribuciones a la filosofía, es un texto que Heidegger desarrolló entre 1936 y 1938, y está compuesto de una parte, digamos, una propedéutica, inicia, después tiene 6 ensambles, y la cuestión del ser. De esos 6 ensambles, el último ensamble se llama la noción del último Dios, ¿no? Y yo estoy transitando esa noción. Entonces, bueno, de ahí voy a retomar algunas cuestiones que tienen que ver obviamente, con la cuestión de la nada, el concepto de abismo, que todavía no apareció de manera tan fuerte, pero que, por ejemplo, en Beiträge es un concepto que hace un poco también, en una presentación del grupo de investigación, Marito Gómez me decía también, me hacía esa pregunta, la cuestión del abismo. Sí, también me parece que es un concepto que va a estar presente, pero también debo ser sincero. Ahora, esta semana hablé con Adrián, y por ahí no sé si va a arrancar con el doctorado en primer momento, quizás haga una maestría como algo intermedio, para después dar con el doctorado. Pero bueno, estoy, digamos, no es que mi trabajo voy a seguir obviamente estudiando, estoy en eso, pero por ahí hay un parate en cuanto a lo que es el doctorado inmediatamente, y me haga primero una maestría.
Bien, es un buen pasaje. Uno termina muy cansado, además, una licenciatura, es necesario tomarse un tiempo propio. Sí, en realidad es para organizar un poco mejor, quizás. Sí, completamente. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario para Esteban? Bueno, les agradezco muchísimo a todos la presencia. Esteban, muy especialmente a vos, felicitaciones. Fue interesantísima la charla y muy rica la discusión que se siguió, y creo que lo fue justamente porque, digamos, por los contenidos de tu charla. O sea que nos vamos a despedir acá, pero antes quería recordarles o contarles, para los que no lo saben, el viernes que viene, el viernes 5 a las 16, Lucas Fernández Díaz, que, bueno, lo estoy viendo, pero saben, no todos vemos lo mismo al mismo tiempo, pero que está acá entre nosotros y que hizo una pregunta. También el graduado del 2020 va a exponer los resultados de su investigación, que fue sobre Gadamer. El título de la charla va a ser Comprensión y lenguaje, el giro ontológico en verdad y método. Así que, bueno, para los que se inscribieron hoy, ya es el mismo enlace de inscripción, es el mismo formulario. Así que saben el camino. Los esperamos entonces nuevamente el viernes que viene. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Esteban.